Hora 25. Aimar Bretos. 11 menos 25 de la noche, 10 menos 25 en Canarias. Antonio Maillo, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Coordinador general de Izquierda Unida. Un gusto tenerle en los estudios de Radio Madrid, porque hay que pillarle en Madrid, porque habitualmente suele estar usted siempre en Andalucía. Sí, bueno, intento mantener el equilibrio de reivindicación de la España y de las periferias, que yo creo que también es importante, que sentir que nuestro país es algo más que la almendra madrileña, con todo mi respeto, ¿no? Se ve muy distinta la política nacional desde fuera de Madrid. Absolutamente. Le puedo garantizar que hay una, como diríamos, ya que estamos en la radio, como ondas diferentes, ¿no? Y muchas veces siento que hay que hacer como cuando uno va a aprender idiomas fuera del país, que tienes que sintonizar. Y en Madrid también hay que sintonizar. Hay una sintonía diferente, lo reconozco. Y le voy a decir también que hay una España periférica que creo que puede contribuir muy positivamente a una reconducción del debate político español. El coordinador general de Izquierda Unida está en Madrid, va a asistir mañana al acto por el 50 aniversario, la conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Franco. Bueno, sí, efectivamente, estoy invitado y me parece que además nosotros desde Izquierda Unida saben ustedes que una de las partes más importantes dentro de Izquierda Unida es el Partido Comunista de España, que si algo hizo junto con las comisiones obreras y mucha otra gente en nuestro país fue contribuir desde la lucha antifranquista a la llegada de la democracia y de la conquista de las libertades, ¿no? Y eso es importante reseñarlo porque en esta reconstrucción de los relatos y de la disputa de los relatos es muy importante tener en cuenta que en nuestro país, por decirlo de una metáfora, digamos que la liberación de la dictadura se produjo en los años 70 frente al resto de Europa, solamente Portugal y España y Grecia, ¿verdad? Y fue gracias al impulso de muchos ciudadanos y ciudadanas que son anónimas y que yo creo que merecen un reconocimiento institucional. Creo que es muy importante que algo que decía Tuñón de Lara y que además yo lo recuerdo mucho, que nos decía, oye, nunca te sientas avergonzado del pueblo español, porque el pueblo español resistió al fascismo en el 36, no como en otros países que entró sin resistencia, pero es que además el pueblo español se organizó para una lucha antifranquista de la que fue protagonista en la llegada a la democracia. Otra cosa es que después se construyera que poco menos que Juan Carlos de Borbón o Adolfo Suárez fueron los que llevaron adelante. No. En España quien llevó adelante la democracia fue un impulso democrático, movilizador colectivo que nos debe enorgullecer, desde luego. Y a pesar de eso estamos viendo como la memoria se ha convertido en un terreno en lucha, claramente. Absolutamente, y es una pena porque yo creo que es, a diferencia de países como Francia, que lo tenemos de vecino, y hasta hace poco Italia, claro, venimos de orígenes históricos donde, por ejemplo, en Francia o la Constitución italiana son constituciones antifascistas. Es decir, ser antifascista no suponía tener un elemento definidor político. No se identificaba con la izquierda, se identificaba con una transversalidad que en España no tenemos. ¿Cuál es la razón? Pues evidentemente el Partido Popular tiene una matriz de origen autoritario en la derecha franquista, que no ha roto emocionalmente con ellos. Creen que sacudiendo todos los temas objeto de debate sacan réditos electorales, y ya se ha visto en la encuesta que ha sacado de 40 dB en el país y para el grupo Prisa, ya se ve que quien recibe los réditos es la extrema derecha, pero han optado por ese camino que yo creo que además, sobre todo independientemente del rédito electoral, el problema es que no llega a la construcción de grandes consensos que necesitamos en nuestro país. Que en nuestro país necesitamos para convivir grandes consensos. Y usted me dice, no, pues usted es de izquierda alternativa, la izquierda... Mire, nosotros venimos de una tradición del Partido Comunista que poco menos que se puso a negociar la democracia con quienes le habían metido en la cárcel 2 años o 3 años antes. Claro, tenemos que construir una cultura democrática de encontrarnos desde el respeto al adversario, pero desde la construcción de unas mínimas reglas que nos permitan convivir. Y a mí me parece que romper los consensos sobre la memoria es un gran déficit para la historia de nuestro país y tenemos que resolverlo, ¿no? A ver cómo lo hacemos. Llegados a este punto, ¿cómo se puede combatir la revolución conservadora reaccionaria que estamos viendo que se está imponiendo en prácticamente todo el planeta? Es algo pendular, históricamente es así. Cuando hay unos años de progreso, de avances progresistas, después viene la extrema derecha con su ola, pero es que ahora lo estamos viendo clarísimo. Lo que pasa que viene
viene con ese elemento pendular viene con una posición muy reaccionaria, muy autoritaria, con una ruptura de determinados límites y con una tesis que a mí me estremecen. A quienes tenemos un poco de memoria o hemos estudiado la historia de Europa del siglo XX, a mí me estremece los mensajes expansionistas de Trump, ya como presidente electo de los Estados Unidos, pues pretendiendo comprar o tomar Groenlandia, amenazando con intervenir el canal de Panamá, empujando y generando presión e intervencionismo sobre el país vecino Canadá para que se constituya en un nuevo estado de los Estados Unidos. Me estremece ese expansionismo, me estremece la política de Elon Musk utilizando una empresa que supera en influencia a cualquier Estado para intervenir en los asuntos internos de otros países, y me estremece porque hay un avance en valores reaccionarios desde el desconocimiento de lo que ha sucedido en la historia. Por eso, por ejemplo, nosotros de Izquierda Unida, que hoy hemos presentado el despliegue territorial de la convocatoria por la democracia que habíamos planteado recién elegido yo como coordinador, nos parece que es conectar con amplios sectores sociales que no tienen por qué estar militando en organizaciones políticas, pero que sí sienten un imperativo ético, vamos a decirlo así, un imperativo cívico, un deber cívico de la defensa y la defensa de una profundización democrática como forma de contrarrestar este avance reaccionario, que por ejemplo la falta de una cultura de la memoria democrática, de la historia reciente de España, pues esos déficits provocan que ese desconocimiento haga que se frivolice y se banalicen periodos oscuros de nuestra historia. ¿Pero qué está haciendo mal la izquierda para que la extrema derecha consiga llegar a mucha más gente ahora mismo en este momento histórico? Ahora mismo hay un momento en el que la izquierda, precisamente, llevamos ahí una izquierda dolorosa, una izquierda entristecida, ¿no? Vamos a decirlo así. Precisamente la convocatoria por la democracia que lanza Izquierda Unida es una llamada al optimismo, a la voluntad y a cambiar el estado de ánimo. A mí me parece que no podemos estar instalados en la nostalgia. Yo siempre digo que la nostalgia no es una categoría política. Es una base para escribir bellos poemas, pero no sirve para la política. Lo que sirve para la política es el análisis de la realidad, situarnos en una realidad que hay que gestionar no en unas posiciones idealistas, sino en lo que existe en el momento. A mí me gustaría que tuviera otros derroteros los marcos del debate político, pero son los que son. Y sobre eso construir una llamada a la alegría incluso militante. Yo en este contexto hay dos opciones. Una, la de sentirse resignado a que la extrema derecha llegue como algo que está impulsado por el signo de los tiempos, y a mí me parece que eso es un error gravísimo. Hay gente en la izquierda que parece que tiene ganas de que el PP y Vox estén gobernando ya para no sé qué vas a ejecutar tú con la llegada de la reacción, y otros que decimos que esto está en disputa y que no estamos dispuestos a resignarnos. A mí me parece eso una actitud, desde el punto de vista cívico, que es una interpelación a gente que diga, bueno, no estamos dispuestos y esto está en disputa. ¿Y por qué está en disputa? En primer lugar, porque tenemos un país como España, que es una excepción en la Unión Europea, es verdad, pero que podemos ser espejo contrahegemónico a esa invasión de ultras que hay en los gobiernos de Europa, y ahora ya con el llamado a Austria, a la extrema derecha, para que forme gobierno. Meloni, la primera fuerza lepenista en Francia, la amenaza de los nazis, esto ya no, nazis reconocidos en Alemania. Bueno, pues nosotros decimos desde España que podemos convertir una alianza de defensa orgullosa de la democracia y de las conquistas sociales que hemos conseguido en un espejo contrahegemónico a esa situación en Europa y en Estados Unidos, y convertirla en una disputa para que se extienda el ejemplo de un gobierno de corte progresista. ¿Pero en qué se cristaliza esa convocatoria por la democracia? Pues una convocatoria por la democracia es un llamado a encontrarnos a gente que están, vamos a llamarle náufragos militantes, gente que han estado militando, que han estado interviniendo socialmente, que se han ido defraudados por cosas que hemos hecho mal en el campo de la izquierda, y que le ofrecemos un instrumento para defender la democracia y defender una propuesta de país que profundice ante un deterioro de la institución democrática. ¿Y cómo se concreta? Nosotros vamos a desplegar en nuestras 1010 asambleas por todo el país, con la ayuda y colaboración de alcaldías y concejalías que tenemos desplegadas por el territorio, encuentros con gente a las que le decimos que queremos ofrecer un espacio para encontrarnos, para hablar, para escucharnos,
para reencontrarnos y establecer complicidades. Mire, las redes sociales han hecho mucho bien para comunicarnos, pero también ha hecho mucho mal porque la gente se piensa que militar o hacer activismo social es darle a un clic en X, ¿no? Y nosotros lo que queremos es recuperar otra vez la militancia que establezca complicidad y contacto, las que hablen de la lucha por la llegada de un médico que no llega, del pediatra que no llega al pueblo y que se organice la gente, la necesidad de defender frente a los bulos y la desinformación en la cotidianidad la defensa de la democracia. Mire, el otro día me decía una madre de un antiguo alumno mío, me comentaba que es que no sabía cómo responderle a determinadas barbaridades que ella sabía que eran barbaridades que le decía en el WhatsApp de los padres y madres de alumnos, que eso es tremendo, los WhatsApp de AMPA, ríete tú de lo de la política. Bueno, entonces infierno que ella me decía, yo sabía que estaban diciendo una barbaridad, pero no supe cómo decirlo. Bueno, pues de esto también va la convocatoria por la democracia, que es un rearme moral y político y comunicativo de hacer un enfrentamiento a la desinformación, de aislar a quienes nos mienten para conformar una opinión, a quien dice que aquí todo el mundo tiene, con ese desprecio de clase de paguitas, a la gente que tiene necesidad, unas realidades que no se compadecen con la realidad. Y claro, ¿qué queremos hacer? Pues queremos reencontrarnos en la presencialidad, en una militancia orgullosa, en establecer complicidades de gente que siente que hay que defender la democracia y profundizarla, y que frente a la derecha no basta con el espantajo, que es un poco la crítica que yo hago a quienes desde sectores progresistas siempre dicen que viene la extrema derecha. Mire usted, así no se combate. O sea, la alerta antifascista no ha servido de nada. Yo creo que a veces, si tú, que me ves como lo instalado, alerto contra algo y yo te odio a ti, pues a lo mejor lo que provoca es que se alíe con aquello que tú odias porque yo te genero aversión, ¿no? Bien. Y eso pasa con una institucionalización excesiva. Es decir, yo, por ejemplo, que he estado en el instituto hasta el final de curso pasado, pues observaba cómo para los alumnos el gobierno, aunque ellos detestaban que era un gobierno de izquierda progresista, pero para ellos era la institución. Era lo institucional. Tenían 18 años y solamente habían conocido esta opción. Y la seducción o la tentación de la seducción de lo nuevo, de lo aparentemente rebelde, es donde yo he detectado que pueden estar haciendo mella el discurso de la extrema derecha, en aparentar que es un discurso gamberro, antisistema, cuando en realidad es un discurso todo lo contrario, ¿no? Me habla de la institucionalización excesiva. Yo le pregunto, ¿Izquierda Unida se ha institucionalizado excesivamente? Yo pienso que no, pero sí es verdad que las debilidades de las organizaciones hacen que dependamos en exceso solamente del ámbito institucional. Eso es una... Y después, cuando se producen ciclos sociales de repliegue, claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay menos movilización o menos intervención social o menos debate político en la calle, tú te refugias en aquello donde tienes sostenimiento para hacer política. Y no se trata de... Yo creo que no nos hemos institucionalizado en exceso. Lo que sí hemos hecho es utilizar las instituciones para transformar realmente la realidad. Y en ese sentido, yo cuando hablo de excesiva institucionalidad es cuando solamente tú haces llegar los mensajes a través de la institución y no a través de una intervención social que es más horizontal con respecto al resto de la sociedad. Se lo pregunto porque ustedes Izquierda Unida lleva 5 años en el gobierno. Sí. Y ¿cuál es su hoja de servicios? ¿Cuál es la gran política por la que se va a recordar estos 5 años de Izquierda Unida en el gobierno? Una política atribuible exclusivamente a Izquierda Unida o a los ministerios que ha ocupado Izquierda Unida. Bien, nosotros nos sentimos copartícipes. Nosotros nos sentimos compartícipes con los acuerdos de investidura. Es decir, somos una organización, en fin, a veces nos dicen, oye, soy muy clásico. Pues sí, mire usted, somos gente que nos tomamos en serio los acuerdos que firmamos. Entonces, nosotros nos identificamos con los acuerdos de investidura y con un ejercicio que es fundamental, que es sentir que tenemos que cumplir aquello que se ha acordado, tanto nos afecte tanto a lo que el organigrama del gobierno nos interpela directamente como a lo que no. Usted nos dice, oye, en lo que los ministerios han dado, pues mire usted, en la labor de consumo creo que se han hecho algunos avances, como son la capacidad sancionadora que ha permitido al ministro Agustín Duy sancionar a las grandes aerolíneas por abusos sobre los viajeros y los clientes que han tenido, ¿no? Esa aportación del efecto sancionador no lo ha habido nunca en la democracia española y creo que fueron
digamos, reformas legales audaces en ese ejercicio. O ahora en Infancia y Juventud se ha introducido un debate de atención y cuidado a los menores, en la que tenemos una prioridad, que es la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para que no sea optativo ni opcional que los gobiernos autonómicos acojan a menores, y estamos ahí en esa lucha de reforma que yo confío que se vaya a conseguir antes de la finalización de la legislatura. Pero créame que nosotros nos sentimos como Izquierda Unida implicados con todas las reformas y propuestas políticas, y nos sentimos interpelados cuando no nos gustan determinadas políticas, y nos sentimos por supuesto estimulados a la reforma laboral que se hizo en la anterior legislatura con Unidas Podemos, y ahora en el espacio de Sumar, con la reducción de la jornada laboral como la gran asignatura pendiente que tenemos que hacer, y que yo estoy convencido que se va a conseguir. Claro, lo que pasa es que mencionaba usted antes esa encuesta de 40dB para la cadena SER y El País, en la que efectivamente los españoles premian mucho, digamos, o valoran muy bien dos medidas: la reducción de la jornada laboral o la subida del salario mínimo. Son dos de las principales banderas de su espacio, del espacio de Sumar, y según esa misma encuesta no lo están sabiendo capitalizar, ni de lejos. Sumar ahora mismo está en los huesos. Veía en las tablas que el 60% de quien votó a Sumar en las últimas generales no volvería a votar a Sumar. Han tenido una caída espectacular. Se ha dilapidado muchísima, no sé si ilusión o expectación con la que nació ese proyecto de coalición hace nada, antes de ayer, hace año y medio. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, yo creo que ya hemos analizado en el año anterior, yo digo, ahora hay año nuevo, vida nueva, y me gustaría ser más prospectivo en las propuestas políticas, pero creo que se ha hecho un análisis de cómo, y nosotros desde luego lo hemos hecho, cómo aquello fue producto Sumar de una coyuntura necesaria de convergencia de muchas organizaciones políticas que asumimos una responsabilidad en un momento para romper y quebrar lo que parecía irreversible en la llegada del gobierno del Partido Popular y Vox, y respondió a un momento coyuntural en el que no se ha conseguido mantenerlo. Eso es así. Y hay dos elementos. A mí lo que me preocupa realmente, me preocupa el avance en términos electorales y sociales de la extrema derecha, que lleva ya tres encuestas de la misma empresa que han hecho para la cadena SER y para El País, ascendiendo. Me preocupa el achicamiento de espacio en la izquierda alternativa, porque el problema es que en la izquierda alternativa tenemos que tener una consecución de apoyo necesario para poder sostener un gobierno de corte progresista o de izquierda, que me gusta más el término de izquierda, para la próxima legislatura. Y afortunadamente este año no hay elecciones, por tanto tenemos condiciones para poder resolver eso, para darle un giro. Izquierda Unida ya sabe la posición que tenemos, lo hemos dicho y somos muy transparentes, unos nos siguen más, otros les gustan menos. Oye, tenemos que hacer un ejercicio de servicio al país, no servicio a nosotros ni a nuestras egos o filias o fobias, sino un servicio al país de construir un instrumento que sea útil para sostener una política que mejore los derechos de la gente. Y en ese sentido tenemos mucha asignatura, tenemos que estudiar mucho, permítanme esa metáfora, porque en 2025 yo creo que hay que aprender, creo que se está acertando con humildad a reconducir este hecho, y desde luego una clara cosa que tenemos que tener es que el objetivo final tiene que ser transmitirle a la gente que por encima de nuestra filia o fobia está el servicio al país y a un proyecto de conquista de derechos. Yo le permito la metáfora de que tienen que estudiar mucho, pero le recuerdo que la última vez que usted utilizó una metáfora educacional se armó la de San Quintín. Usted dijo que Yolanda Díaz necesitaba mejorar como líder. Pues mira, a veces uno también mete la pata, ¿no? Porque quiero decir que en el contexto en el que uno se dice, pues puede evitar decir determinadas cosas, porque se sentó a cuerno quemado a ella. Deriva, porque además desvía la atención de la que a mí me hubiera gustado que se hablara. Por tanto, error mío en decir ningún tipo de frase que puede ser ingeniosa o no, pero que a lo mejor no procede por digamos, dispersión del mensaje principal, ¿no? Yo creo que ahora estamos en una situación necesaria de cohesión en torno a la reducción de la jornada laboral. Es un servicio que tenemos que hacer histórico. Estamos hablando de algo que no ha ocurrido en nuestro país desde hace 40 años. 40 años que además se redujo
apenas 2 horas y media, y creo que es una de las labores en las que tenemos que concentrar todas nuestras energías para conseguir ese objetivo, y sobre todo desde la tranquilidad de que no hay, espero, ninguna convocatoria electoral, construir lo que nosotros pensamos que es aprender experiencia y errores y crear las condiciones para un reencuentro de todo lo que es el espacio a la izquierda del PSOE, que pueda dar un instrumento de disputa de gobierno a nuestro país. ¿Y usted cree que contribuye a esa intención de reducir la jornada laboral? Las palabras de la vicepresidenta diciendo que el ministro de Economía, compañero de Consejo de Ministros, es casi mala persona por sus reservas a la hora de cómo aplicar la reducción de la jornada. Es casi mala persona, Hugo. Ya, eso es fuerte, ¿no? Pero yo casi me quedo con que, bueno, nosotros somos personas que estamos sometidos a presión. La política está sometida a una presión tremenda todos los días con este susto muerte que nos invade. Y bueno, yo celebro la canalización que ha hecho hoy Pilar Alegría a responder a esto, y la propia actitud del propio ministro, que yo creo que se ha canalizado bien en el sentido de que, bueno, están en negociación. Hay una voluntad política y es lo que hay que centrarse. Hay una voluntad política de conseguir este objetivo, y yo creo que centrándonos en eso, el valor político que se tiene que evite cualquier otro tipo de debate es que se consiga este objetivo, y con eso yo creo que nos damos por satisfechos con respecto a otras declaraciones, ¿no? ¿En qué quedó aquella catarsis que usted pidió del grupo parlamentario después del caso de Rejón? No, quedó en nada. Nosotros hemos propuesto que creo que hay que hacer una reflexión mucho más profunda, sobre todo dar un mensaje a mucha gente que se ha ido a la abstención, como usted decía en la encuesta de hoy, yo la he analizado. Eso siempre tiene una esperanza, porque cuando la gente se va a la abstención está diciendo, bueno, a ver cómo seguís. Y en función de cómo seguís, nos veremos, ¿no? No hay una ruptura emocional ni política, y eso es importante. De claro, no. Podemos, ¿eh? Es una, bueno, pero eso tiene su lógica, porque Podemos formó parte de la candidatura de Sumar, o sea que también aquí hay una lógica de gente que se identificaba más con una parte, otras se identifica con Izquierda Unida, otras se identifican con partidos como Compromiso, es decir, o los comuns. La cuestión es saber interpretar el momento histórico en un momento en el que la reacción y el autoritarismo se está extendiendo, no solo en Estados Unidos, sino en toda Europa, que se está dando impunidad al gobierno de Israel con el genocidio de la población palestina de Gaza, que están desapareciendo, 46.000 muertos, entre ellos 18.000 niños y niñas. Cuando se está produciendo eso, nuestras peleitas son ridículas en términos históricos y en términos de responsabilidad política. Entonces, creo que el momento que tenemos que construir es establecer, como hemos dicho, un método democrático que elija a los referentes que quieran la suma de todos los censos que haya de las organizaciones que conformemos este espacio, el respeto a los resultados y el cohesionarnos en torno a esos resultados y esas propuestas programáticas, ¿no? Porque aquí se olvida mucho, en este fulanismo que vivimos, se olvida mucho de las bases sobre las que tienes que llegar a un acuerdo político en política, valga la redundancia, que es sobre el programa que vamos a hacer al día siguiente de gobernar, ¿no? Yo hoy tengo una anécdota muy deliciosa que le escuché a Leonardo Boff en Porto Alegre, que fue cuando lo llamó el entonces cardenal Ratzinger, que era el prefecto del antiguo Santo Oficio, que nada, lo vio, lo recibe y ya le abre el expediente, se sienta y le dice Leonardo, vamos a rezar antes, ¿no? Ah, vale, sí. Ratzinger se sentó junto a él, rezaron un poco. Claro, ¿qué le dijo Leonardo Boff a Ratzinger? Oye, que al final al cabo, en fin, somos hermanos en Cristo, como dicen los cristianos, y nuestra base está en el rezo. Y se les olvida. Y a nosotros en política también se nos olvide, oye, que la base de la política está en el acuerdo programático, está en decir qué vamos a hacer en vivienda, si vamos a intervenir en el mercado, si vamos a poner tope en los alquileres, si vamos a hacer una política real de ejecución de vivienda desde lo público y romper el paradigma de 40 años desperdiciando todo el parque que se ha construido y descalificándolo. Si vamos a blindar la sanidad pública y condicionar las políticas de privatización que están haciendo las comunidades autónomas. Y sobre esa base programática yo creo que hay base para encontrarnos. ¿Que ha sido insuficiente? Nosotros pensamos que ha sido insuficiente. Somos honestos y lo hemos dicho, lo hemos transmitido a compañeros y compañeras, y esperemos que la realidad, que es más tozuda que la voluntad política, pueda conformar una mayor profundización en las peticiones que hemos hecho de reinicio del proceso de lo que significa el Grupo Parlamentario de Sumar. Veo que las propuestas que me ha planteado ahora son casi reactivas, de protección ante el avance del capitalismo más salvaje. La izquierda ha renunciado a
cambiar por completo la estructura del sistema económico. No lo cambiamos. Es más, lo que pasa es que hay una cosa que está ocurriendo en esta sacudida que estamos teniendo, y es que en estos momentos, yo se lo escuché a Daniel Innerarity en un artículo en El País, se lo leí, que decía, oye, llega un momento en el que cuando tú eres consciente de las conquistas adquiridas, el defender su conservación no es regresivo. Es decir, mire, el hecho de la sanidad pública, que es un hecho civilizatorio, es decir, yo he conocido, tengo 58 años, yo he conocido lo que es ir al médico del seguro y después ir al mismo médico del seguro, el médico de pago, como se decía, y la gente mayor lo va a saber, y que te diagnostiquen lo que no te vean diagnosticado el seguro, antes del sistema público universal. La sanidad pública es un elemento casi civilizatorio, es más lo más parecido al socialismo que puede haber en una realidad de un país capitalista como estamos en España, que a cada uno según su necesidad de salud y no condicionado por limitación económica. Bueno, pues defender el modelo público de salud, ¿usted cree que es renunciar a una conquista? Al contrario, es ser conscientes de una conquista social del movimiento obrero, orgullosamente conscientes y legatarios de esa conquista, y saber que desde esa conciencia de conquista, como las pensiones públicas, como la educación no clasista y laica, deben ser conservadas como método de acercamiento a un sistema diferente como el depredador. ¿Qué es lo que ocurre? Que el capitalismo ahora, que digamos que está teniendo la tentación que ha habido en otros tiempos, y por eso me estremece ese error de nuevo de la derecha clásica en abrazar las causas de la extrema derecha. El capitalismo siempre tiene la tentación de buscar su fórmula más extrema como fórmula al final de acumulación de capital y acumulación de ganancias, que es al final a lo que se busca y se aspira, ¿no? Y es verdad que en la izquierda, si perdemos una referencia de situarnos solamente a la defensiva, no construimos ningún tipo de proyecto alternativo. Y eso provoca muchas veces, y se lo reconozco, esas diatribas que tenemos, que en el fondo lo que ocultan es la ausencia, o lo que revelan es la ausencia de un proyecto estratégico nítido, alternativo, y que llame a una épica, vamos a llamarla así, una épica de progreso frente a la épica reaccionaria. Antonio Maillo, coordinador general de Izquierda Unida. Gracias y buenas noches. Muchas gracias a usted. ¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir.